Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos con la QFB María de Los Ángeles Vázquez Torres, quien es la encargada del Centro de Colecta y Servicio de Transfusión del Hospital General Ciudad Pemex. Ella cuenta con un diplomado en Medicina Transfusional y le invitamos el día de hoy para que nos hable acerca del tema de la donación de sangre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, bien. Ok, mucho gusto. Tenemos unas preguntas que hacerte para que el público conozca acerca de este tema que es tan importante como la donación de sangre, que ayuda a muchas personas y que algunos sin saberlo pues podemos apoyar, pero no tenemos los conocimientos y sobre todo no sabemos muchas cosas que se deben de saber para hacer la donación de sangre. Bueno, en la primera pregunta que le hacemos es principalmente qué actividades realiza en su centro de trabajo. Ok, bueno, en mi centro de trabajo principalmente me encargo de, bueno, de la atención a los donadores en lo que es el área de centro de colecta y en lo que es el servicio de transfusión, pues vemos los pacientes que tienen esa necesidad de sangre y pues ahora sí que es un trabajo en conjunto, ¿no? Tanto quien la necesita como quien realiza la donación. Es un trabajo en equipo, Es por un así trabajo en decirlo. equipo. Ujú. Eh, ¿Cuáles son los requisitos para donar sangre? Ok, bueno, los requisitos, bueno, de manera general, porque si son varios, te puedo comentar, digamos que los más importantes. Principalmente se les pide que tengan entre 18 y, 25, y 65 años de edad las personas que sean candidatas a donación de sangre. Tienen que presentar una identificación oficial. Tienen que tener un ayuno mínimo de 4 horas y no haber consumido alimentos grasos desde un día antes, como por ejemplo chicharrón, carnitas. También se les pide que tengan un peso arribita de 50 kilos. Otra cosa muy importante es que las personas que tienen tatuajes o perforaciones hayan pasado 12 meses después de su último procedimiento. Y pues creo que son las dentro de las más importantes. Ah, muy bien. Sí, es muy importante eso porque muchas personas llegan y pues piensan que nada más por donar así, sin conocer los requisitos, y pues aunque tengan la intención, pues no muchas veces no cumplen con los requisitos, ¿no? Sí, exactamente. La verdad, sí, en ocasiones nos hemos visto en la penosa necesidad de, pues, de rechazarlos desde un principio porque principalmente no están cumpliendo con los requisitos. Y pues debemos de tener en cuenta, tomar muy en cuenta que es un líquido vital que va directamente a un paciente, entonces por eso debemos de ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar a un donador de sangre. Además, los beneficios, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de donar sangre para las personas que llegan a... Ok, bueno, los beneficios de donar sangre, eh, principalmente quien recibe el beneficio de una donación es el paciente que la necesita. Pero no solo los pacientes, también los donadores obtienen beneficios, como cuáles podrían ser, evitamos a largo plazo tener problemas cardiovasculares. Dentro de todo lo que se le hace a los donadores, pues se les hacen estudios de laboratorio, se les hace una historia clínica y pues con eso ellos pueden conocer su estado de salud. Esos son algunos de los beneficios que trae la donación de sangre. Imagínate, es importante igual porque muchas personas requieren o quieren saber cómo están y pues ahí tienen la oportunidad también de apoyar a una persona ¿Sí? y también conocen su estado de salud más que nada. Así es. Bueno, en las siguientes preguntas nos vamos más ya al proceso de donación, cómo se lleva a cabo el proceso de donación de sangre. Ok, bueno, en cada servicio de sangre el proceso de donación es diferente. Como nosotros lo realizamos de la siguiente manera. Primero se presenta con nosotros el candidato a donación de sangre, se le toma lo que son los datos principales,
Después de tomar los datos, los enviamos a una exploración física donde les toman signos vitales como peso, talla, temperatura, presión y digamos que en cada paso viene siendo como un filtro para ver si ellos van avanzando y logran hacer lo que es la donación. Después de lo que es la toma de signos vitales, acuden con un médico para una valoración médica, se les hace una historia clínica y igual el médico ahí va revisando, descartando quiénes pueden ser candidatos o no a donación. Y por último se les toma lo que son los estudios de laboratorio. ¿Qué revisamos en esos estudios? Bueno, revisamos valores se les hace una biometría hemática, grupo sanguíneo y el último paso pues ya sería, con toda esa evaluación que se les hizo, realizar o no lo que es la donación de sangre. Es un proceso algo largo, ¿no? Aparentemente es largo, pero ya ahora sí que depende a veces de la velocidad de cada área. Muy bien. Bueno, dentro de estos estudios, ¿hay algo más en específico? Por ejemplo, si se le detecta algo así, o sea, queda en esa etapa, ¿no? Ya no llega a terminar con un solo requisito que no cumpla. Así es, en todo este proceso de donación o de los pasos que les comenté, si en algunos se quedan a mitad, pues ya desde ahí se le dice, ¿sabe qué? No, pues no va a poder donar sangre. Muchas veces es porque, por ejemplo, a veces, ¿no? Pues viene desvelado el donador y traen la presión alta. Entonces, lo que se hace es esperar un tiempecito para que, a ver si se les baja la presión y se les vuelve a checar, o en dado caso se les descarta y se les dice, no, pues chéquese por una semana y regrese la siguiente semana, a ver si ya, pues si ya salen bien, pues ya realizarían lo que es la donación. Es importante esta parte, sí, porque hay muchos que desconocen esta, de que se desvelan y llegan, no, pues voy a donar sangre y pues no saben que eso es algo que es en contra, pues, o que no, que es un requisito que deben de cumplir, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué ocurre cuando un donador tiene una enfermedad que puede transmitirse por la sangre? Ok, bueno, algo importante aquí es que dentro de los estudios de laboratorio que se les realizan ya post donación, o sea, después de la donación, se les hace la serología de enfermedades transmisibles vía sanguínea, que incluye, según nuestra normativa, VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, Brucella y Plasmodium. Si algún donador llegara a salir reactivo en uno de esos padecimientos, de esas enfermedades, se le llama reactivo porque, pues, bueno, ya hablando de otra cosa, no está confirmado, ¿no? Pero ya reactivo es que tiene sospecha de esa enfermedad. Entonces lo que se hace, pues esa sangre que se captó se desecha, no se ocupa para ningún paciente y se hace un reporte al área de medicina preventiva de ahí del hospital, en el caso de donde yo trabajo, y ellos pues notifican a los donadores para que le den seguimiento a su padecimiento y también ellos notifican a Secretaría de Salud para que pues tomen en cuenta ese dato estadístico que ya sería para ellos un número más, ¿no? de ese tipo de enfermedades. Correcto, muy interesante. ¿Por qué se dice que con una donación de sangre se salvan 3 vidas? Okay. Bueno, como sabemos, la sangre es un líquido que contiene muchos componentes. Contiene concentrado eritrocitario o glóbulos rojos, contiene plasma y contiene plaquetas y otros componentes. Pero principalmente cuando se realiza una donación de sangre total, se le llama, se aprovechan 3 componentes de la sangre, que son paquete globular o eritrocitos, se aprovecha lo que es el plasma y se aprovecha lo que son las plaquetas. Entonces, pues cuando hay una transfusión de sangre, cuando hay una transfusión de sangre, un paciente a veces no requiere los 3 elementos, sino requiere solo uno. Entonces se ocupa uno de esos 3 y digamos que nos quedan 2 en reserva para otro paciente que lo necesite. Muy bien. O otros pacientes. Sí.
¿cuál es el producto más importante o el que es más usado en una transfusión de los que nos acabas de mencionar? Ok, el producto que más se ocupa en nuestro centro es el paquete globular. Es lo que más se ocupa. ¿Por qué? Por las bajas de hemoglobina que hay. En nuestro hospital, nuestra zona, tenemos muchos pacientes que padecen enfermedades renales, entonces comúnmente manejan hemoglobina baja y es donde se ocupan esos paquetes globulares. Pero por ejemplo, también hay hospitales como los hospitales de oncología, donde lo que más se ocupa son plaquetas, porque es lo que más requieren ese tipo de pacientes. Muy bien, dependiendo del hospital, ¿no? Dependiendo de Dependiendo las especialidades. la población que se atiende en los hospitales. Muy bien, el tipo de población. Así es. Okay. ¿Qué órgano gubernamental y norma rigen los bancos de sangre? Bien, bueno, nosotros, nuestro máximo, o más bien trabajamos en conjunto con lo que es Secretaría de Salud, pero nuestro órgano regulador es la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, que es COFEPRIS, Comisión Federal y Protección contra Riesgos Sanitarios, que es COFEPRIS, y la norma que nos rige es la norma oficial mexicana 253 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. Esa es la que rige todos los servicios de sangre. Muy interesante. ¿A qué retos se tuvieron que enfrentar los servicios de sangre con la pandemia del COVID-19? Esa pregunta es muy interesante porque creo que el principal reto fue, y no solo en los servicios de sangre, sino en todo el área de salud, fue el miedo, ¿no? Porque todos al principio veíamos lejos esa enfermedad, no pensamos que fuera a llegar aquí a México, y realmente pues el conocimiento era muy poco, a pesar de que ya tenía meses en otros países. Pues cuando llegó aquí sí pegó, también pegó como en los otros países, con mucho desconocimiento, y los retos a los que nos tuvimos que enfrentar pues fue principalmente cambiar protocolos, cambiar procedimientos. Pues sigue siendo obligatorio el uso de cubrebocas, al menos en lo que es servicios de sangre. En lo que fue el año 2020, que fue donde más pegó, a nivel mundial hubo escasez de sangre porque nadie quería ir a un hospital, porque escuchamos la palabra hospital y ya todos creíamos o lo relacionamos con COVID. Entonces, afortunadamente en nuestro centro sí tuvimos trabajo, gracias a Dios tuvimos bastante trabajo, pero en otros hospitales hubo mucha escasez. ¿Qué se tuvo que hacer? Bueno, a partir de mediados del año pasado apenas se empezaron a retomar todo lo que fue campañas de donación y pues a perder ese miedo, ¿no? Pues si estamos saliendo también como que a fiestas y así, pues también lo que es una donación de sangre, que por sí aquí en México no tenemos mucho esa cultura, pues retomarlo e invitarlos, ¿no? A que regresen a apoyar, porque la sangre es algo que no podemos mandar a fabricar, que no podemos ir como que a la farmacia y véndame tantos mililitros de sangre, no, sino es algo que únicamente se obtiene por donación. Excelente. ¿Cómo se llevan a cabo las campañas de donación de sangre? Ok, en los bancos de sangre grandes, ellos comúnmente hacen la invitación, ahorita tienen hasta redes sociales, algunos hacen la invitación de que no, pues tales fechas vamos a organizar campaña de donación, entonces invitan a mucha gente y mucha gente acude a lo que son las donaciones de sangre. También aquí a nivel estado hay un camioncito que es un centro de colecta y va a empresas, a universidades, y hacen la invitación también para las personas y los estudiantes para que realicen las donaciones. En nuestro caso también se ha hecho campaña, pero como es un hospital pequeño, lo que realizamos son pláticas
para incentivar principalmente a diferentes grupos de edades. Empezamos con grupos de adultos mayores, jóvenes, dentro del mismo personal del hospital también. Y el año pasado se hizo la invitación a los niños. Como no podíamos tener aglomeración de personas, se hizo una invitación por medio de la página de medicina preventiva del hospital vía Facebook para que nos hicieran un cartel donde invitan a realizar lo que es donación de sangre. Y ahí el tema principal o lo que queríamos lograr es que pues desde pequeños ya empiecen a tener como que ese gusanito o esa chispa de que más adelante puedan ellos también realizar lo que es una donación y que sepan que ayudamos a muchas personas haciéndolo y que pues no nos afectamos, sino al contrario, trae beneficios para nosotros, como lo comenté hace un momento, como donadores, tanto para nosotros como para las personas que lo reciben y más para quien lo recibe. Así es, y sobre todo perder el miedo, ¿no? La campaña de donación, porque hay muchos que por el hecho de tener miedo, no solo por el COVID, sino el hecho de la aguja, a muchos les da miedo el piquete de la aguja y dicen, no, pues yo no voy porque pues me da miedo la aguja, ¿no? Y se pierden así muchas personas que pueden apoyar y aportar con esa obra tan importante de la donación de sangre. Sí, fíjate que sí me ha tocado donadores que les da miedo las agujas. Sí. Pero pues también nosotros como personal de salud o personal que estamos ahí con ellos y que ellos están dando algo de ellos, ¿no? Que no cualquiera te lo da. Sí, claro. Tratamos de apapacharlos, de achecharlos, de tratarlos bien lo mejor posible para que ellos se sientan en confianza y se sientan seguros. Y afortunadamente pues algunos o la mayoría puedo decir que hasta me dicen, ay, no, ni lo sentí. Entonces, pues depende mucho también de nosotros como personal el darles ese plus a los donadores. Ese trato, que se sientan en confianza, ¿no? Así es. Así es. Muy bien, es una plática muy interesante, ya se nos termina el tiempo. ¿Algún comentario o mensaje que quisiera aportar en esta entrevista? Sí, pues principalmente hacer la invitación a las personas que llegue esta entrevista, que no tengan miedo al donar sangre, que si tienen dudas se acerquen y pregunten. Pueden ir a cualquier servicio de sangre, cualquier banco de sangre que tengan cerca de su comunidad y no necesariamente es que se realice porque un familiar la necesite, sino pues de eso se trata esta plática, ¿no? La donación altruista. Altruista es ¿por qué? Porque voy a dar algo sin que me lo estén pidiendo. Y si nosotros tuviéramos esa iniciativa, creo que mucha gente no estaría padeciendo, muchos familiares de pacientes delicados no estarían padeciendo de que necesito donadores, o no estaríamos viendo tantas mensajes en redes sociales, en noticieros, donde solicitan sangre. De eso se trata, de que lleguemos a cubrir los bancos de sangre o los servicios de transfusión y tengamos stock de unidades de cualquier tipo, de cualquier componente, y no llegar a necesitar. Y por lo mismo les quiero compartir un lema que dicen mucho los servicios de sangre o en los congresos a los que he ido, donde nos dice: donar sangre no duele, duele necesitarla y no tenerla. Entonces pues la invitación queda abierta y ojalá pues que sí les llegue más bien a su corazón, porque esto es algo que se da con amor. Muy bien, muchas gracias por tu entrevista, muy interesante. Hemos aprendido muchas cosas que igual desconocíamos, y ojalá y nos sirva para que muchas personas apoyen y se interesen más que nada en este tema y puedan aportar un granito una gotita de sangre para quien lo necesita. Así es. Sí, bueno, pues muchas gracias y esperemos vernos pronto. Sí, gracias y saludos a todos. Saludos, hasta la próxima.